Bien, queríamos charlar hoy sobre el tema de la pandemia en Córdoba y nadie más indicado que el especialista emer- en emergencias, en este caso, el doctor Carlos Pecas Soriano. Pecas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? No me salía emergentología. Emergentología, es difícil, Es difícil, es difícil. es difícil. Pecas, Eh, ¿cómo estás viendo el trabajo del COE en Córdoba? Luego de este episodio que sucedió con la chica Solange, con el padre, y después con las decisiones que va tomando el gobierno provincial en función de la apertura que va realizando en forma progresiva. bueno, a ver, es, es complejo. Nosotros venimos advirtiendo varias cosas desde el comienzo, Ricardo, desde el comienzo de la pandemia. La primera cosa que advertimos que había una comunicación inadecuada. O sea, como si fuera un consentimiento informado global. Cuando vos comunicas inadecuadamente las cosas, por más multas y más leyes que pongas, eh, si la población no está debidamente informada, es como cuando vos vas al médico y vos no Claro, entendés tu diagnóstico, es muy difícil que vos puedas cumplir el tratamiento. Bueno, claro. imagínatelo en toda la población. Entonces, cuando nosotros advertimos eso, le pasamos concretamente al señor ministro y al COE una propuesta de comunicación. Esta propuesta estaba basada en formar una comisión ad hoc que tuviera un experto en comunicación, porque no cualquier médico, aunque sea el mejor de los infectólogos, el mejor de los sanitaristas, puede comunicarse bien, porque la comunicación Ujú. es todo un arte, vos mejor que yo lo sabes. Un experto en comunicaciones, un infectólogo, un sanitarista, un epidemiólogo, una psicóloga, etcétera, un bioeticista, un equipo transdisciplinario que se juntara diariamente y diariamente emitiera un informe de no más de 10 minutos. Obviamente que esto pasara por las manos del ministro siempre, él diera el ok. Entonces la población iba a tener un solo informe. ¿Y qué íbamos a evitar con esto? Muchas cosas. Eh, cuando, cuando uno no tiene conocimiento de algo y encima ese algo es invisible, como está mal decirle bicho, es un virus, porque los Sí, bichos viven solos, este virus no vive solo, este virus vive a que hay alguien que lo transporte, ¿cierto? Hay que hacer esa diferenciación porque si no, seguimos hablando mal. No es un bicho, es un virus. Eh, cuando es algo invisible como este virus, la gente no está bien informada, entonces en un momento determinado, a los 15 días, teníamos lo que la OMS llamó infodemia, un sí. sinnúmero de publicaciones y algunas venían bien sustentadas y otras no tanto. Algunas eran noticias con buena fuente y otras eran fake news. Entonces, había alguno que te llamaba, preguntando, che, ¿puedo hacer gárgaras con limón? El otro dióxido de cloro, el otro quería tomar, no sé, bicarbonato, el otro faltaba que dijeran aloe vera, es lo único que no me plantearon hasta ahora el aloe vera. Pero Sí. de ahí para abajo todo, ¿cierto? Entonces, nosotros decíamos que se producía un tema en la población y yo lo parangonaba, es como si un paciente estuviera internado en una terapia intensiva de 9 camas y él estuviera en cama 1 con un infarto, suponete, de miocardio, pero estuviera lúcido y él tuviera una posición privilegiada donde estuviera viendo las otras 8 camas. Entonces pasan 20 profesionales de la salud vestidos de blanco en la revista de sala y hablan un lenguaje ininteligible, el cateterismo se lo vamos a hacer al señor tal, el día tal, o tiene rales en las bases, o Killy Kimball, son lenguajes ininteligibles para una persona común que está angustiada por el infarto y que se angustia más al no entender nada de lo que le está sucediendo a él, ¿cierto?
Encima Así los es. familiares pasan y él ve la cara de los familiares, están llorando, están angustiados. Al día 2, al día 3, ve que el paciente de cama 4 sufre un paro cardíaco, lo reaniman sin éxito y sale en una bolsa. Entonces ese miedo inicial se transforma en una angustia, Claro. y esa angustia se va transformando luego en lo que nosotros llamamos estrés crónico. Y ese estrés crónico, entre otras muchas enfermedades que puede producir, el cáncer, un desencadenamiento de una diabetes, una úlcera, entre otras muchas enfermedades, provoca una pérdida sustancial de las defensas del organismo. Cuando uno está estresado crónicamente, esto lo sabe, hasta el vulgo lo sabe, cuando uno está muy estresado, cualquier virus que ande dando vuelta por ahí, se lo agarra. Entonces nosotros considerábamos desde un primer momento la información adecuada, no la sobreinformación, adecuada y desde un solo lugar como una cosa sustancial. Así se lo hicimos saber al señor ministro, nos dijo que estaba muy lindo, nunca hubo una información clara. Después hubieron ciertas cuestiones que no se manejaron bien, como el tema de Saldán, que Sí. en vez de hacer un mea culpa, por decir, che, no tendríamos que haber trasladado de golpe 38 pacientes a un lugar donde había otros pacientes que eran vulnerables, como ser otros Claro. ancianos de PAMI que no tenían COVID, trasladar 38 pacientes COVID positivos a un hospital, como fue el hospital italiano. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, hubo un contagio masivo que se tuvo que cerrar el hospital y la culpa empezó a recargar primero en 2 imputaciones a 2 médicos del geriátrico de Saldán y después todo un sumario interno a ver si alguien tenía la culpa en el italiano. Ahora, un mea culpa yo jamás escuché de parte del COE. Después, en forma paulatina y en forma apresurada, cuando la curva estaba en pleno crecimiento, se comenzaron a abrir en forma imprudente y con una gran presión de los sectores económicos, como suelen suceder en todos los países del mundo, ¿no? Pero ya hemos visto que la falsa antinomia economía versus salud es, como ya dije, perdón por la redundancia, falsa. ¿Por qué es falsa? Porque los lugares que han hecho prevalecer la economía versus la salud no anduvieron bien en ninguna de las dos. Tuvieron una baja brusca del PBI, pero no solo eso, o sea, miles de desocupados, sino que tuvieron miles de muertos. Caso de Estados Unidos, Brasil, son casos Brasil. típicos de gente que hizo prevalecer la economía. Bueno, aquí creo que hubo apresuramientos en abrir shopping, apresuramientos en abrir lugares públicos como restaurantes, mensajes confusos. El jefe del COE decía, por ejemplo, vamos a sancionar al shopping de Villa Rivera-Indarte porque no debió haber abierto. Y a las 3 horas salía el señor gobernador, que salió a los 72 días a informar a la población, a los 72 días, salió por primera vez. A las 3 horas de haber dicho eso, a las 3 horas abrió todos los shopping. O sea que la gente, vos imagínate, si vos le das informaciones confusas a la población no sabe ni para qué sirve el barbijo, ni qué barbijo tiene que usar, si se tiene que hacer gárgaras con sal o no, y si las reuniones familiares están buenas o no. Ergo, ¿qué pasa a continuación? Y pasa lo que pasó, que los contagios se fueron haciendo, el RO, que es el índice de transmisibilidad de este virus, comenzó a hacer de las suyas. Y bueno, en un momento, yo creo que el COE en este momento está desbordado, están desbordados por varios ejemplos que me llama a diario
la gente diciendo que llaman al COVID y no le vienen a hacer el hisopado. Por lo tanto, esos testeos no están hechos y son gente que probablemente esté contagiando a otra gente. O sea, yo pienso, y algunos especialistas acuerdan conmigo, como el doctor Atienza, que hay un subtesteo, porque no dan abasto, y aparte porque hay cuestiones que nos hacen mucho ruido. Por ejemplo, en un momento determinado en Villa Dolores había 20 casos y al día siguiente había 0 casos. Cuestión que epidemiológicamente es imposible. Bueno, podés bajar de 20 casos y al día siguiente no tener ningún caso, porque este virus no perdona, ¿eh? Entonces, hay ciertas cuestiones que nosotros, por ejemplo, yo no sé el índice de ocupaciones que tienen las terapias intensivas, entonces me molesté en averiguarlo. Me molesté en averiguar porque escucho a los profesionales decir que las terapias comunes tienen un bajo porcentaje de ocupación. Y hablé a 3 o 4 terapias de Córdoba, no COVID, y todas estaban a un 100%, como suele suceder en estas épocas. Tal es así que el día domingo, un paciente que se accidentó en Río Ceballos tuvo que ser derivado afuera de la ciudad, vino derivado al Hospital Córdoba y estuvo muchas horas allí hasta que pudo conseguir cama. Y lo derivaron afuera, lo derivaron a otra intensiva. Vale decir que ese número que dicen de un 30%, al menos es dudoso. Yo no lo considero real. Y a mí me gustaría que a la población se le informase bien. A todos nos gustaría saber la verdad, porque si uno no conoce la verdad... Precisamente ahí quería detenerme un minuto nada más, sí, cómo no, y hacer esta pregunta. ¿Cuánto de real hay concretamente en los números y en el suministro de datos que da el gobierno de la provincia? Y la verdad que es difícil de saber, porque ya te digo, cuando yo escucho a esta profesional del ministerio, creo que era la viceministra, decir que había un 5% de camas ocupadas COVID y un 30% no COVID, ahí nomás al día siguiente comienzo a llamar a las terapias intensivas, a todas las que llamé, que fueron por lo menos 5, estaban 100% ocupadas. Ustedes saquen sus conclusiones. O sea, nunca, si hay 5 terapias que son 5 las que llamé, que son principales, que estaban en 100% de ocupación, nunca puede dar un número de 30%. Eso quiere decir que hay algo que está fallando. Ahora, el otro dato, se sabía desde el comienzo que el ataque de este virus era hacia las personas de alto riesgo, en primer lugar, y segundo lugar, uno suponía que en los lugares vulnerables es donde más iba a atacar precisamente el virus. Y me da la impresión de que este episodio de Saldán y el aumento demasiado ostensivo en la cantidad de casos en Córdoba proviene precisamente de una falta de estrategia por parte del COE, o al menos de la diagramación que tenían sobre precisamente esos sectores vulnerables. Es decir, no se controlan los geriátricos y no se controlan los sectores vulnerables. Vos fíjate, Ricardo, fíjate las provincias que están peores. Tenemos Cava, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, y Córdoba, ¿no? Son lugares, si bien es cierto no se puede comparar provincia de Buenos Aires, quizás por el alto grado de hacinamiento que hay en ciertos sitios, sí podemos comparar Córdoba con Santa Fe o perfectamente con Mendoza, ¿cierto? Quizás no lo podamos comparar tanto con Jujuy porque la infraestructura asistencial es menor. Igualmente, en todos esos lugares se privilegió
la economía, o sea, la apertura de ciertos lugares que no debieron abrirse cuando se abrieron, a la salud, a la salud. Y el costo ya está demostrado que es caro, nos cuesta más vidas humanas y nos cuesta que eso, a ver, ningún enfermo puede trabajar. O sea, cuando No, alguien se enferma, a la economía le va mal. Cuando alguien se muere, le va peor, ¿cierto? así es, Entonces, así es. por ahora no estamos saturados, pero ya la jefa de la presidenta de la SATI a nivel nacional ha hecho un llamamiento que hay una señal de alarma en cuanto a la capacidad que tengan las terapias intensivas. Creo que en Río Negro tuvieron que elegir entre 2 pacientes para ponerle un respirador o no. Y bueno, y otra cuestión importante también que yo quería señalar, al principio el COE nos solicita asesorarlos en un documento bioético para situaciones de conflictos éticos que pudieran devenir, por ejemplo, de tener 2 respiradores para 4 personas, ¿no? Claro. Nosotros emitimos junto al comité del COE, yo fui como un asesor externo, un consultor externo, junto con el doctor Andrés, y emitimos una serie de consideraciones y un documento que luego salió en el boletín oficial. Bueno, ese Sí, documento quizás no lo leyeron en el caso de Solange, de porque Solange, ahí en el de punto Solange. 11 y el punto 12 estaba muy bien especificado, perdón, qué debían hacer en el caso, en un caso dudoso y en un caso que tuviera que prevalecer la humanidad por sobre Claro. otro tipo de cosas. O sea, no se entiende como a un padre no puedan dejarlo pasar a despedir a su hija moribunda. Cualquiera que sabe Beca, medicina y ha visto moribunda. Sí, sí, Ricardo. no, simplemente, digamos, tengo que cerrar porque me están diciendo que se me está terminando el tiempo, pero quería una opinión Terminamos. general tuya con respecto a qué futuro se espera, si es la vacuna lo que va a solucionar el problema y cuánto es el riesgo que se corre de acá hasta la vacuna. Una síntesis. Es alto el riesgo de seguir en este grado de aperturas, de seguir parece que van a habilitar de nuevo las reuniones, de seguir en este grado de apertura, el riesgo cada vez va a ser más alto porque la curva va en ascenso, no se ha mesetado ni mucho menos, entonces el riesgo es alto. No tiene nada que ver el virus con la temperatura, eso ya ha sido demostrado en otros países, por lo tanto, si no restringimos ciertas cuestiones y empezamos a empoderar a la población de un conocimiento para que ellas puedan realmente salir en barbijo, con el barbijo, pero por convicción propia, no por las leyes ni por las multas, el riesgo es alto, Ricardo. Peca, yo te agradezco mucho. Te voy a volver a consultar porque creo que tenés una definición muy concreta y que le llega mucho más a la sociedad el concepto que brindás vos desde el punto de vista analítico, que quizás la confusión a la que provee el COE cada vez que emite un documento o por lo menos explica razones que finalmente terminan confundiendo a la sociedad, como vos decías al comienzo, de lo que puede llegar a suceder en una explicación técnica por parte o médica por parte de una revista de sala sobre un tipo que no termina de entender qué es lo que le va a pasar con su vida. Te agradezco mucho, Sí, Peca. exactamente. Exactamente. Bueno, te mando un abrazo y gracias por llamar, Ricardo. Un gusto. No, un abrazo para vos.